Amén. Bendecimos el nombre del Señor y quiero pedirle el favor que con esa misma actitud de adoración se disponga en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted ahí donde está toma su agenda, toma su esfero, su celular, su tablet, su computador y se dispone para escribir lo que Dios quiere hablarle en esta mañana? Y quiero saludarlos de manera especial a la iglesia y amigos que están conectados en esta mañana, bendecirlos y decirles que dispongan su corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarles en esta mañana. Y quiero comenzar diciendo que hoy en día es muy común el uso de las redes sociales en el mundo entero. Es más, quien no haga uso de ellas va quedando desactualizado en el tiempo, va quedando atrás con todo el tema de la globalización, al punto que las mismas se han convertido en una necesidad para la humanidad en este tiempo. Eso sí, personalmente considero que hay que hacer un uso adecuado de ellas. Y hace unos años atrás recuerdo que personas ya mayores como nuestros abuelos, padres, tíos y hasta algunos docentes de la época satanizaban, criticaban o se les dificultaba el uso de las redes sociales. Es más, algunos decían: jamás me verán haciendo uso de eso. Sin embargo, hoy por hoy he visto a esas personas que jamás imaginaron hacer uso de las mismas, pegados a las redes sociales en su celular. Y quiero contarles una infidencia. Esta semana que pasó fuimos sorprendidos en casa por mi mamacita, como le digo de cariño, porque cuando llegó la hora del almuerzo pudimos apreciar un plato diferente en la mesa, un plato especial. Así que tuve curiosidad de esa receta y le pregunté a mamá de dónde había sacado esa receta. Y su respuesta fue: de Facebook. La saqué de Facebook, dijo. Mamá sigue una página de culinaria en esa red social, así que entró a su Facebook y de allí tomó la deliciosa receta que degustamos en casa esta semana. Y es que es muy fácil seguir a alguien en las redes sociales en este tiempo. Solo debemos filtrar o buscar la página o la persona que queremos seguir y dar clic en el ítem que dice seguir o me gusta. Luego seleccionamos la configuración del seguimiento y decidimos qué publicaciones de esa persona queremos que se nos notifiquen. Después de eso solo debemos darle me gusta, me encanta, me interesa a las publicaciones de quien seguimos. Compartimos algunas de sus publicaciones y ya, no es más. Ese es el ejercicio de un seguidor en este tiempo. Darle me gusta, me interesa, me encanta, me sorprende y compartir las publicaciones de quienes seguimos. Seguir a alguien en las redes sociales es muy sencillo. Lo complicado es saber elegir a quién debemos seguir. Lo repito, seguir a alguien en las redes sociales es muy sencillo. Lo complicado es saber elegir a quién debemos seguir. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿a quién estás siguiendo? Algunos siguen páginas de noticias. Otros prefieren seguir a alguien que publique de deportes. Otros se divierten siguiendo a alguien que los haga reír, que se dedique al humor. Otros siguen a motivadores, les encantan que les hagan coaching. Otros siguen páginas de iglesias y organizaciones religiosas. Y otros más osados y osadas siguen páginas de mujeres u hombres solteros y sin compromiso. Y otros siguen de todo un poquito, como en mi caso. Yo sigo de todo un poquito, menos páginas de mujeres solteras porque ya estoy casado. Sin embargo, esa facilidad para seguir a personas y páginas en las redes sociales se debe a que el seguirle no nos demanda ningún tipo de compromiso o costo con esas personas. Es más, el día que no queramos seguirles, lo hacemos y ya está, no pasa nada, se acabó, los dejamos de seguir. Sin embargo, hoy quiero hablarles de un tipo de seguidor diferente. Un seguidor al que no le es tan fácil seguir a su Señor. Un seguidor que cuando decide seguir a su Señor, sabe que adquiere un compromiso con Él. Un seguidor que le cuesta seguir a su Señor, pero que sabe que aunque le cuesta, vale la pena seguir a su Señor.
Por eso hoy he titulado este mensaje: el costo de ser un seguidor. Si usted está tomando nota, apunte allí: el costo de ser un seguidor. Y es que seguir a Jesús no es tan fácil como lo es seguir a alguien en las redes sociales. No se trata solo de darle me gusta, me encanta, me divierte o me asombra su palabra. Tampoco se trata solamente de compartir su palabra y sus publicaciones en nuestros estados o nuestras redes. Seguir a Jesús va mucho más allá de todo eso. Por eso quiero que juntos descubramos en esta mañana el costo de ser un seguidor. Acompáñenme a la Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27, en versión Reina Valera 1960. Mateo 16, 21 al 27, en versión Reina Valera 1960. Dice la Biblia en el versículo 21: desde entonces, ¿desde cuándo? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, dice otra versión, a reprenderlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24: si alguno, escúchese bien, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y comenzamos leyendo el versículo 21, que decía que a partir de entonces. Y usted se preguntará: ¿a partir de entonces es qué? ¿Qué estaba ocurriendo o qué había ocurrido momentos atrás con Jesús y sus discípulos para que el escritor bíblico comenzara su relato diciendo: a partir de entonces? Lo que había ocurrido momentos antes a esta cena que acabamos de leer, lo podemos apreciar en los versículos anteriores, donde nos podemos dar cuenta que había ocurrido algo sin precedente con Jesús y sus discípulos. Jesús se encuentra con ellos y entonces a Jesús le da por preguntarles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías o algún profeta. Y entonces Jesús les lanza la pregunta del millón: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedrito con esta perla: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que le dio mucha, pero muchísima alegría al Señor, porque comprendió que les había sido revelado a sus discípulos, a sus seguidores, quién era Él. Es decir, que esos seguidores no estaban en el lugar equivocado. Estos seguidores sabían a quién seguían y habían elegido al mejor para seguir. Sin embargo, momentos después, según la lectura que hicimos, nos pudimos dar cuenta que Pedro,
El mismo que se le reveló quién era Jesús fue el mismo que metió la pata con el Señor, diciéndole que Dios lo librara de pasar por algún sufrimiento o por la muerte. Es más, dice la Biblia que hasta reprendió al Señor y todo, diciéndole que eso jamás le sucedería a él. ¿Y qué quiero decirle con todo esto? Quiero decirle que para seguir a Jesús no basta con saber quién es Jesús. A Pedro se le reveló quién era Jesús. Para seguir a Jesús no basta con conocer a Jesús. Pedro conocía a Jesús. Para seguir a Jesús no basta con venir a la iglesia cada domingo o cada servicio o conectarse a las transmisiones. Pedro caminaba con Jesús. Para seguir a Jesús, tome nota, primero es necesario negarme a mí mismo. Para seguir a Jesús es necesario primero negarme a mí mismo. El versículo 24 que leímos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es algo que cuesta, y cuesta muchísimo. Cuesta tanto que a veces nuestros propios deseos, sentimientos, emociones y razón nos juegan malas pasadas, como le ocurrió a Pedro. Hoy sabía y estaba convencido que seguía al mismísimo Hijo de Dios y estaba dispuesto a darlo todo por él. Y entonces cantaba con sus manos en altos, como algunos: mi corona es Jesús, mi corona es Jesús. Y decía: gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Pero después no estaba dispuesto a asumir lo que costaba seguir a Jesús. Después su razón le decía: pero no es necesaria la cruz, no es necesario el sufrimiento. ¿Por qué no hacerlo fácil y evitar el paso feo? Y siendo sinceros, hasta yo entiendo a Pedro. Entiendo que tal vez él pensaba: si por esto pasa mi Señor, si por esto tiene que pasar el Maestro, entonces ¿yo por qué más pasaré? Sin embargo, Jesús es claro con Pedro, y no solo con Pedro, escúchese bien, sino con todo aquel que lo quiera seguir. Y su propuesta es: si alguien quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, niéguese a su razón, niéguese a sus sentimientos, niéguese a sus deseos, niéguese a los placeres peligrosos de esta vida, niéguese a esas relaciones peligrosas. Niéguese al pecado, diga no al pecado, no a la carne, no a lo que me aleja de Dios, no a esa música que me encanta pero que entristece el corazón de Dios, no a esa relación prohibida que me hace sentir maripositas en el estómago, pero que me saca del plan de Dios. No a esos videos pornográficos que entristecen el Espíritu Santo. No a esas miradas obscenas. No a esas malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. No a esas malas amistades que me alejan del propósito de Dios. Negarse a sí mismo es decir no a todo aquello que nos desvíe la mirada de Jesús. Es decirle no a todo aquello que nos distraiga del plan del Señor, aun si parece muy agradable a nuestra vista y a nuestros deseos. ¿Que es fácil? No es fácil, pero es el costo que debe pagar todo aquel que realmente quiere seguir a Jesús. Y no es fácil, porque hay una filosofía denominada hedonismo que se ha sembrado en el corazón de esta generación e incluso ha permeado el corazón de la iglesia y el corazón de aquellos que quieren seguir a Jesús. Y esta filosofía tiene como consigna el placer a cualquier
costo con tal de evitar el sufrimiento y la infelicidad. El placer a cualquier costo, no importa lo que deba hacer, lo importante es sentir placer. Y si esta es la consigna de esta filosofía, ya ustedes se podrán imaginar lo que es capaz de hacer un ser humano por satisfacer sus instintos, creyendo que encuentra la felicidad. Óigase bien, creyendo que presuntamente encuentra la felicidad y la plenitud de su vida en ello. Sin embargo, yo les tengo una buena noticia en esta mañana. Para ser feliz no es necesario dar rienda suelta a nuestros placeres e instintos naturales. Para ser feliz necesitamos negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Y cuando nos negamos a nosotros mismos por seguirlo a Él, por amarlo a Él, por obedecerlo a Él, entonces vendrá su Espíritu sobre nosotros y nos llenará de su gozo inexplicable, nos llenará de felicidad, nos llenará de su plenitud, nos llenará de su paz, porque en Jesús encontramos todo lo que necesitamos para ser felices y más que felices, para tener una vida plena en Él. Ahora bien, para seguir a Jesús es necesario negarme a mí mismo, el primer punto de este mensaje. Pero para seguir a Jesús también es necesario, segundo, tome nota, tomar mi cruz. Para seguir a Jesús también es necesario tomar mi cruz. El versículo 24 que leímos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cómo así que para seguir a Jesús debo tomar mi cruz? ¿Acaso este se volvió católico, apostólico y romano? Porque hasta donde yo sé, los que cargan la cruz son los católicos, no los cristianos. Exactamente, dijo un amigo por ahí. Usted tiene toda la razón. Jesús no dijo tomen mi cruz y síganme, sino tome su cruz y sígame. Es decir, que la cruz que debemos tomar no es la cruz de Jesús. Es más, ni siquiera si quisiéramos tomarla y cargarla, seríamos capaces de levantarla, pues su peso fue tan grande que en ella cargó el peso del pecado de la humanidad entera. ¿Usted se puede imaginar el peso de ella? Por esa razón fue que Jesús no nos colocó como condición para seguirlo cargar su cruz, porque entonces sería imposible seguirlo. Sin embargo, óigase bien, sí nos dejó una cruz que cargar, una cruz que se nos acomodaba más a nuestra talla, una cruz que sí nos es posible tomar, una cruz que es hecha en la medida de cada uno de nosotros, nuestra propia cruz. Y cuando Jesús hablaba de cruz, no se refería literalmente a una cruz. Él no se refería a un madero que debía cargar a sus espaldas todo aquel que lo quisiera seguir, ni tampoco a una imagen de una cruz en la cartera del que lo quisiera seguir, ni tampoco a un amuleto en forma de cruz que debía cargar en su cuello todo aquel que lo quisiera seguir. Cuando Jesús habla de cruz, lo hacía en sentido figurado, queriendo darle a entender a sus discípulos que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Quería darles a entender que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Quería darles a entender que eran bienaventurados cuando por su causa se burlaran de ellos y los persiguieran y dijeran toda clase de cosas malas en su contra. Quería darles a entender que en este mundo tendrían aflicción, pero que confiaran en Él, que Él había vencido al mundo. Quería darles a entender que el seguirle a Él no garantizaba
playa, brisa y mar, pero sí garantizaba una eternidad de gloria con Él. Sí garantizaba la salvación de sus almas, algo por lo cual realmente valía la pena negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y quiero concluir en esta mañana diciéndote: seguir a Jesús no es fácil, ni va a ser fácil. Seguir a Jesús cuesta, y cuesta tanto que debemos tomar la decisión cada mañana, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, de negarnos a nosotros mismos, de decirle no a todo aquello que desvíe nuestra mirada de Jesús. Cuesta tanto que debemos cargar nuestra propia cruz en esta tierra y tal vez pasar momentos de sufrimiento, tal vez pasar momentos de escasez, tal vez pasar momentos de enfermedad, tal vez pasar momentos de crisis en el hogar, con los hijos, con los padres, con la familia, momentos donde nos sentimos solos, momentos difíciles. Sin embargo, ese costo no es en vano. Ese precio que se paga por seguir al Señor tiene una recompensa, y esa recompensa se llama Jesús. Esa recompensa es una eternidad junto a aquel a quien admiramos. Es una eternidad junto a aquel a quien seguimos. Es una eternidad junto a aquel a quien amamos. Es una eternidad junto a aquel por quien nos negamos día a día y tomamos nuestra cruz. Y yo me puedo imaginar cuántos seguidores en este tiempo en las redes sociales no dieran todo lo que tienen e hicieran cosas hasta tal vez locas por pasar tan solo un rato, o tomarse una foto, o compartir una cena con aquella celebridad, famoso, deportista, cantante a quien siguen. Y si eso hacen ellos, ¿por qué nosotros no nos disponemos en este tiempo a pagar el costo que significa seguir a Jesús? ¿Por qué nosotros no nos disponemos en este tiempo y damos todo lo que tenemos y pagamos el costo por seguir a nuestro Señor? Porque nosotros no nos tomaremos con Él una foto solamente. Nosotros no compartiremos únicamente una cena con Él. Nosotros no pasaremos tan solo un rato con Él. Nosotros pasaremos una eternidad con Él, una eternidad de gloria con nuestro Señor. Y como decía alguien por ahí, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena desgastar nuestra vida en Él. Vale la pena pagar el costo de ser un seguidor. ¿Qué tal si allí donde estás inclinas tu rostro en esta mañana y con tus ojitos cerrados respondes en oración a esta palabra? Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé cuánto te ha costado el seguir al Señor, pero lo que sí sé es que vale la pena todo ese esfuerzo. Vale la pena el costo que hasta aquí has pagado, y vale la pena por una eternidad con nuestro Señor. Vale la pena, iglesia y amigos, vale la pena seguir a nuestro Señor. ¿Qué tal si hoy le decimos: Señor, ayúdame, Señor, a negarme a mí mismo? Señor, perdóname si tal vez no me he negado lo suficiente por seguirte, y ayúdame a negarme a mí mismo, Señor, para seguirte a ti. Ayúdame a entender que los sufrimientos, los sinsabores de esta vida también hacen parte de seguirte a ti, y ayúdame a entender y a ver que tienes una eternidad de gloria preparada para mí junto a ti. En el nombre de Jesús,
Gracias, Señor. Yo oro por tu iglesia, Padre, y te pido que esta palabra quede en sus corazones plasmada, Señor. Que cada mañana que ellos se levanten, entiendan que es un día más para decirle no al pecado, no a la inmoralidad, no a la maldad, no a todo aquello que los aleja de ti. Que les des fortaleza en el momento de sufrimiento, que les des fortaleza en el momento de crisis, que les des fortaleza en el momento de aflicción, Señor, y los ayudes a seguir adelante hasta llegar a la eternidad contigo. Gracias, Padre. Bendigo tu iglesia y amigos que están conectados en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia y amigos, es un privilegio y un enorme placer poder compartir la palabra en esta mañana con ustedes. Bendiciones, un abrazo gigante.